Ya está. Ahora vamos a compartir. A ver, chicos, para esta semana justamente nos toca desarrollar, ¿no? Abordar el tema de lo que es la literatura medieval, ¿no? Recordando los siguientes aspectos. A ver, chicos, ¿qué conocemos sobre la literatura medieval? ¿Qué época o qué siglos justamente tienen como tal la época medieval, ¿no? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿O qué acontecimiento importante tiene que ver con la literatura medieval? Pues mira, cuando nosotros hablamos de la literatura medieval, estamos abordando estas fechas. Va desde el siglo V, ¿correcto?, hasta el siglo XV después de Cristo. ¿Ya, chicos? Ahora, en esta época se desarrolla un conjunto de expresiones literarias, ¿no? En toda Europa, ¿no? En España, Francia, Italia y más. Pero todo surge a partir de este hecho histórico importante, que es la caída del Imperio Romano en el año 476. Cuando este imperio cae, chicos, va a dejarse de lado ya a una clase social determinada y va a surgir una nueva, donde hablamos de la nobleza terrateniente, ¿no? Donde hablamos de una nueva forma que se llama el feudalismo, ¿verdad? Ahora lo que nos daba poder en esa época, ¿qué era, chicos? El hecho de tener feudos, tierras, ¿verdad? Por eso es que acá empiezan a darse los cargos, ¿no?, de nobleza, como por ejemplo lo que es el conde, lo que es el duque, lo que es el marqués, lo que es un infante, ¿verdad? Entonces acá se dan los llamados cargos de nobleza. Pregunto, chicos, una consulta, a ver, así, a boca de urna, como diríamos, si estuviéramos en elecciones. ¿Por qué la caída de Roma genera que cambie de sistema? ¿Por qué el sistema cambia, el sistema económico? ¿Por qué ahora ya no importa quién tenga más riquezas y oros y metales preciosos, sino más va a importar la idea de la tierra? Surge el llamado feudalismo. A ver por ahí algunos, los que se acuerdan de su clase de historia. Profesora, el feudo era el pedazo, ¿no?, de tierra, en la parte de allí, pero gracias a ello surgen estos cargos de nobleza. Pero dime algo, en la época medieval eran poderosos, tenían poder y cargo los que tenían tierras, pero realmente, ¿cuál era en ese momento el organismo con mayor poder en toda la época medieval? ¿Quiénes eran los que prácticamente decidían qué rey estaba, qué rey no, lo coronaban, lo sacaban? La iglesia. Muy bien, Ángel. Va a ser la iglesia, chicos. La iglesia en este momento empieza a tener todo el poder. Si bien es cierto, la nobleza terrateniente tiene poder por las tierras, pero la iglesia está involucrada en el aspecto político, social, económico, tanto así que en esta época también se dan las famosas cruzadas, la llamada Guerra Santa, o sea, todo, ¿no? Todo que tiene que ver con la parte medieval. ¿Hasta qué momento? Hasta este acontecimiento histórico para todos nosotros los americanos que debemos recordar, ¿no? El descubrimiento de América, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces cuáles son las características de la literatura medieval. Primera característica. La semana pasada nosotros hablábamos de los griegos, ¿verdad, chicos? Decíamos que los griegos centraban en todo a Dios, disculpa, al hombre, ¿verdad? Decíamos que para el griego era muy importante los sentimientos del hombre, era muy importante los conflictos, los problemas que él tenía, y por eso lo reflejaban en las obras. Ahora, si la iglesia es el que tiene el poder, entonces todo va a girar en torno a Dios, y sobre todo en el cristianismo. Recuerda que Roma oficializa a la iglesia y da como, y llamémoslo así, religión oficial, la religión cristiana, ¿correcto? Ahora, quiere decir que el arte, y dentro de ellos la literatura, va a plasmar toda la doctrina de la religión católica cristiana. Entonces no te sorprendas, ¿no?, si tú encuentras, por ejemplo, obras como
la Divina Comedia, que es prácticamente medieval justo por este aspecto religioso, obras como por ejemplo Nuestra Señora, Los Milagros de Nuestra Señora, religiosa total, el libro del Buen Amor, que habla justamente de que el amor verdadero es el amor de Dios. Entonces todo está enfocado en este aspecto, ¿no? Justamente para captar más adeptos, más seguidores a la fe cristiana. Siguiente característica, nacionalismo. Profesora, ¿por qué decimos que es nacionalista? Porque ahora van a surgir en esta época medieval los llamados cantares de gesta. Un cantar de gesta justamente reflejaba las hazañas del héroe nacional y hablaban del aspecto histórico, representaban justamente cómo se funda cada una de las naciones europeas. Por ejemplo, tenemos el cantar de Roldán en Francia, ¿no? Este héroe que justamente se exaltan las hazañas a través de lo que va conquistando, los lugares que va fundando, las naciones que va conquistando a su alrededor. Igualmente el cantar del Mío Cid. Entonces encontramos un profundo nacionalismo, un espíritu nacionalista, es decir, recrear, exaltar las hazañas propias de cada lugar reflejadas en un héroe. ¿Sí? Y vamos por último con el empleo de lenguas romances. Yo te pregunto, a ver aquí, profesora, antes de que se den las lenguas romances y que se empiece a usar, a escribir las obras, ¿cuáles van a ser, llamémoslo así, el idioma en que están manifestadas? Si no eran en lenguas romance antes, ¿en qué lenguas estaban entonces, chicos? ¿Qué dicen ustedes por ahí? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿En qué lengua estaban? Si no eran romances, todavía no había castellano, no utilizaban ni el italiano, ni el portugués, ni el francés. En latín, perfecto, Milko, perfecto. Entonces, el latín era la lengua oficial porque era del Imperio Romano, pues, ¿no? Evidentemente. Entonces, fíjate que todas las personas, si no entendían latín, entonces, ¿cómo eran como era en esa época el latín el idioma oficial del Imperio Romano, es por eso que esa era la lengua que todos en Europa debían manejar para poder entender. Entonces, profesora, a partir de la época medieval, en esta época, ya dejan de lado al latín y van a emplearse al fin el castellano, el italiano, el portugués, el francés, para escribir obras. Ahora sí se va a escribir en esas lenguas, profesor, entonces se va a empezar a emplear para la escritura de diferentes obras literarias. ¿Te das cuenta? Entonces, profesora, ¿por qué se llaman lenguas romances? Porque derivan del latín, ¿no? Que era parte del Imperio Romano, por eso viene el término romances, ¿no? Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos, ¿no? Los cantares de gesta, Nibelungos en Alemania, Roldán en Francia, España, el Mío Cid. Y por aquí, a ver chicos, ¿quién es este Pokémon? Diría, ¿quién es este personaje que está allí en Italia? Un florentino, ¿no? ¿Cómo se llama ese florentino? Dante Alighieri, con su obra llamada La Divina Comedia. Entonces ahora vamos a ver a Dante. Él, profesora. Profesora, ¿quién fue Dante Alighieri? Un italiano, florentino. Y fíjate algo muy importante. Él va a escribir muchas obras, ¿no? Como por ejemplo, La Divina Comedia, Vida Nueva, De vulgar elocuencia, La Monarquía, pero de ellas la única que nosotros vamos a ver es La Divina Comedia. Pregunto, él al escribir la obra le puso solamente el término la comedia. ¿Sabes por qué le puso el término la comedia? Porque antiguamente cuando las obras tenían un final feliz, se les denominaba comedia. Y como el texto termina
cuando Dante llega al paraíso, al último cielo, con un final feliz, entonces por eso le puso comedia. Pero te cuento que él tenía un amigo. ¿Cómo se llama ese amigo? Ese amigo era un amigo bastante cercano a él, que compartían justos, por ejemplo, también era escritor, también era italiano, y escribió una obra llamada El Decameron. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? ¿Quién es ese amigo? ¿Quién era su amiguizo? Muy bien, Ángel, muy bien, Ángela, ahí está. Claro, es Giovanni Boccaccio, su amigo. Él pertenecía junto a Dante al Dolce Stilo Novo. Proponían una nueva forma de escritura. Entonces, fíjate lo interesante acá, que cuando Dante termina su obra, le da a su amigo Giovanni Boccaccio lo que ha escrito. Y su amigo, después de leerlo, le dice, ¿no? Dante, ¿no? Después de lo que me has dado para leer, creo yo que esta obra no debe llamarse la comedia, sino debe llamarse la Divina Comedia, por la parte sagrada, por todo el aspecto de perfección, de naturaleza que tiene la obra. Entonces, a partir de ese momento se va a denominar la Divina Comedia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, decimos que esta obra está escrita en toscano. Te cuento, el toscano es una lengua prácticamente parecida al italiano. Es como italiano mezclado con latín. Por eso es que es el toscano. Entonces, él escribe en lengua romance. El toscano es una lengua romance, chicos, porque es parecido al italiano. Ahora, dice que es una obra alegórica. Pregunto, ¿qué es una alegoría? A ver, al toque por el chat. Vamos, para poder entender por qué decimos que es una obra alegórica. ¿Por qué decimos que es una obra alegórica? A ver, ya veo por el chat que dicen que hace referencia a algo alegre. Alegre no creo que sea alegoría, ¿no? La alegoría tiene que ver con que es una representación simbólica. Ah, exacto, por su significado simbólico, chicos. Toda la obra tiene simbologías. Voy a partir por lo siguiente. Esta obra está narrada en primera persona. Por eso hablamos de un narrador protagonista. Empieza diciendo, ¿no? Me encuentro perdido. Él habla en primera persona. ¿Cómo está dividida la obra? Está dividida en 100 cantos. 33 cantos para el infierno, 33 para el purgatorio y 33 para el paraíso. Profesora, no me engañe. Hasta ahí solo hay 99. Falta uno. Ah, el prólogo. Ya, el prólogo va a ser lo que nosotros llamamos el canto 100. ¿Ya? Para que no pienses que yo también te engaño, así como ella. No, yo no soy como ella. Ahora, fíjate lo siguiente. Vamos a leer esos pequeños versos que tenemos acá. Dice, en medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Ay, qué decir lo que era, es cosa dura esta selva salvaje, áspera y fuerte, que es la mente renueva la pavura. Tan amarga es que es poco más la muerte, mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. Profesora, acá decimos que Dante utiliza el terceto. ¿Qué es el terceto? Esto de acá. Un terceto es cuando yo agrupo los versos de tres en tres. Esta estrofa se llama terceto, agrupación de versos de tres en tres. Y todo el poema, desde el inicio hasta el fin, tiene la misma forma de agrupación. Profesora, dice que tiene verso en decasílabo. Por supuesto, todos los versos tienen la misma cantidad de sílabas. 11, 11,
11, 11. ¿Tú te imaginas algo? ¿Te imaginas escribir una obra donde todos los versos tengan la misma medida? O sea, ¿tú te imaginas la gran destreza cognitiva, la habilidad intelectual de este poeta para escribir desde la página 1 hasta la página casi 500, todas la misma cantidad de sílabas en sus versos? Y mira la rima, ¿no? Dura, pavura, oscura, perdida, vida, muerte, suerte. Mira, ¿tú te imaginas qué tal? O sea, ¿tú podrías lograr esto? 500 páginas donde hay una rima perfecta, donde encontramos todos los versos de la misma cantidad de sílabas, donde en todas se agrupen en tercetos, tercetos. ¿Cuánto tiempo crees que le demoró a Dante escribir la Divina Comedia? A ver, calcula, a ver, por todo lo que te acabo de decir. Más, más. No, mucho, ya, por acá, ya llegamos. Fueron 15 años, como lo dijo su compañero Milko. 15 años que Dante le dedicó a escribir la Divina Comedia. O sea, imagínate, 15 años de tu vida, entrégale 15 años a una obra. Muy bien. Entonces, fíjate, vamos a analizar lo que dice este pequeño fragmento. En medio del camino de la vida, o sea, él estaba caminando en su vida tranquilo y de repente se encontró en una selva oscura. Pregunto, si Dante es el hombre pecador, simboliza al hombre pecador, ¿qué será la selva oscura, chicos? A ver, analiza conmigo. ¿Qué crees tú que es una selva oscura para el hombre pecador? ¿Qué representará? A ver, el túnel, el infierno. ¿Será la selva oscura el infierno? ¿Seguro? Yo creo que yo no sé si será el infierno, el purgatorio. Claro, la selva oscura tiene que ver más bien con el mal camino, ¿no? Cuando con el hombre está en su vida y empieza a actuar de mala manera, empieza a actuar de mala manera y se deja llevar por el mal camino, ¿no? Por el camino pecaminoso, llevarse por los pecados, ¿no? Ese sería la selva oscura, ¿no? Ese momento del hombre en el cual se encuentra en el mal camino. Porque acá dice, mira, ¿sabes por qué podemos deducirlo? Porque dice que en que la recta vía era perdida. Había perdido la vía recta, el camino correcto de su vida, y más bien se había envuelto en un tránsito de pecado. Por eso dice, era una selva salvaje, áspera, fuerte. Tan amarga es que es poco más la muerte. Pero no diré ahí más bien lo que encontré, dice, por suerte. ¿Qué habrá encontrado en esa selva oscura? Encuentra tres bestias. Profesora, la primera bestia es el león. Profesora, ¿por qué el león simboliza la soberbia? Pregunto. Recuerda que esta clase de literatura no es solo para que yo hable. Acá también tienes que pensar tú, tienes que interpretar. Y no lo googlees. Tú piensa, ¿por qué el león simbolizará la soberbia? ¿Cómo es un león? ¿Cómo actúa el león? Cuando el león está en manada, cuando otro león quiere acercarse a su manada, ¿él lo permite, chicos? ¿Por qué crees que el león se enfrenta a otro cuando ve que hay otro? No puede permitir que ingrese a la manada porque él quiere ser el único. Claro, la soberbia, Ángel. El ego se transmite, se convierte en un ser soberbio, donde crees que tú eres el único que puede, ¿no?, manejar a este grupo y nadie más se puede acercar a él. Profesora, la lujuria representada en la pantera. ¿Por qué la pantera representará la lujuria? Profesora, no me vayas a decir como la clase anterior que me dicen que la pantera no era rosa. No, la pantera siempre son negras, chicos, cuidado por ahí. Así me dijeron en otro salón, habían confundido la realidad con la fantasía. Las panteras son así negras, pero la pantera simboliza la lujuria justamente por su forma de caminar, un caminar sensual, seductor, ¿no? Y por último tenemos a la loba. La loba, él simboliza la avaricia. ¿Por qué? Ah? Tú dime, ¿por qué la loba simbolizará la avaricia? Pregunto yo. ¿Por qué crees? A ver, cuando un lobo caza a su presa,
porque quería comerse a la abuelita, me dan risa la muerte. Ya, sino porque el lobo cuando come su presa, me han hecho reír con eso de la abuelita, está bueno. Claro, cuando, cuando caza a su presa, quiere comer más, ¿no? Quiere quitarle a otros, quiere seguir comiendo. Claro, por eso es la avaricia, ¿no? Quiere más y más y más. Ay, chicos, me han hecho reír, ¿ah? Ya, entonces mira, entonces Dante, dentro de la Divina Comedia, tiene dos guías. Virgilio, que es el poeta latino, un poeta del Imperio Romano, un poeta latino importante, junto a Horacio y junto a otros más, y a Ovidio, ya que son los poetas más importantes del Imperio Romano, va a simbolizar la razón, ¿no? Es quien lo lleva por el infierno y el purgatorio. Y Beatriz, que era la mujer de la cual Dante estaba enamorado en la vida real. Entonces te voy a contar, Beatriz fue la musa de Dante, ¿no? Beatriz era una mujer que vivía cerca a la casa de Dante, ¿no? Por ahí, por el barrio, llamémoslo así, de forma coloquial. Y él vivía enamorado de esta joven, desde muy niño. Dice que lo conoce a Beatriz desde niña, imagínate, ¿no? Y un día, lamentablemente, Beatriz muere. Nunca le corresponde el amor que él siente por ella, por él, por ella, pero muere, ¿no? Joven. Y él decide inmortalizar a Beatriz en sus poemas y también en la Divina Comedia. Entonces, para él la mujer simboliza la fe y la gracia, ¿correcto? Muy bien. Vamos, tenemos al infierno. Te dije, Virgilio es quien saca, rescata a Dante de la selva oscura, que es donde estaba perdido, y va a pasar al infierno. Pero para ir al infierno hay que cruzar un río, el río Aqueronte. Este río, chicos, este río, tiene un barquero. ¿Cómo se llama el barquero que transporta las almas que han llegado al infierno? ¿Cómo se llama? Caronte, ¿no? Caronte le dicen. Él se encarga de transportar las almas que han llegado al infierno, ¿verdad? Para que vayan a cada uno de sus círculos. Y te pregunto, ¿tú sabes quién es, quién es el juez que se encarga de dictaminar a cada alma cuál va a ser el camino que tenga que llevar, o mejor dicho, a qué círculo va a tener que ir? Es Minos. Muy bien. Minos es el juez que está en el segundo círculo, ¿no? Recién acá encontramos a Minos. Porque en el primer círculo no hay castigos, chicos. En el primer círculo solo están aquellos que no fueron bautizados, aquellos que no conocieron a la religión cristiana. Y aquí encontramos a los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, a Virgilio, a Ovidio, a Homero, a los poetas, ¿no? Que no conocieron. Ellos no son castigados. El único castigo que van a tener es no ver a Dios. Imagínate, ese es su único castigo. En el segundo círculo ya encontramos a Minos, quien se encarga de juzgar, ¿no? Y él justamente juzga a los condenados e indica a qué círculo van a ir. Por ejemplo, en los lujuriosos que están siendo castigados, arrastrados por torbellinos, encontramos a quién. A ver, te voy a dar pistas, ¿ya? Te voy a dar pistas de a quienes vio Dante en ese círculo. Hay una mujer que va a pasar a la historia por una, es una egipcia, famosísima, famosísima, creo que una de las únicas mujeres en Egipto que pudo gobernar. Claro, ¿por qué Cleopatra está en el círculo de los lujuriosos, chicos? ¿Qué dices tú? A ver, si sabes la historia. ¿Por qué encontramos a Cleopatra dentro del círculo de los lujuriosos? Profesora, ¿quién fue Cleopatra? ¿Qué hizo para estar ahí, profesora? Bueno, te cuento que Cleopatra, aparte de ser una mujer muy inteligente, era una mujer que cuando los romanos llegaron a Egipto para apoderarse de las tierras, ella utilizaba un arma infalible para poder detener el saqueo y que Egipto quedara en la pobreza. ¿Cuál era? Su belleza no, era su seducción, el arte de seducirlos. Ella sedujo al
emperador Julio César. E hizo lo mismo con Marco Antonio. Y así evitó que Egipto fuera saqueada. Imagínate, se sacrificó por todo Egipto, chicos. Entonces ahí tenemos ahí. ¿Sabes a quién también se encuentra Dante en ese círculo? A París y Helena, ¿no? París que se dejó arrastrar por el amor y raptó a Helena llevándola a Troya. Muy bien. Luego encontramos al círculo de los glotones. Chicos, ¿quién crees tú que está aquí como máxima representación? El can cerbero. El perro de tres cabezas que está rasgando, desgarrando a los glotones, comiéndolos mientras caen lluvias de granizo, ¿no? Por comer en exceso. Ahora, siguiente, a los avaros y a los pródigos. ¿Sabes quiénes son los pródigos? Los que despilfarran el dinero, los que gastan en exceso. Y los avaros son los tacaños. Aquí están siendo castigados lanzándose piedras en forma de monedas de oro como castigo. Y luego tenemos a los iracundos, los hombres que se dejan llevar por la ira, por la cólera, y van a estar también aquí hasta el círculo 5. Hasta aquí, chicos, encontramos a los pecados, llamémoslo así, más leves, ¿no? Los pecados no tan graves, podríamos llamarlo de esa manera. A partir del círculo 6 hasta el 9, ya encontramos los peores pecados, ¿no? Los castigados con más crueldad, digo yo. Encontramos el sexto círculo donde están los herejes. Pregunto, ¿a quiénes crees tú que decimos cuando hablamos de herejes? ¿Qué es un hereje, chicos? Pregunto, ¿no? Claro, los herejes son quien teorizaban de Dios, que van en contra de las creencias. Mira, acá hay varios. Mira, por ejemplo, se cataloga como hereje también, ahí los encerra, a los que no creían en Dios, a los que blasfemaban, a los que tomaban el nombre de Dios en vano, ¿correcto? Ya, entonces ellos son los herejes. ¿Y cómo eran castigados los herejes, no? Eran hundidos en sepulcros ardientes con sangre hirviendo. Imagínate, así eran castigados los herejes, ¿no? Bastante cruel el castigo. Luego encontramos en el séptimo círculo a los violentos. Profesora, ¿quiénes eran los violentos? A ver, los violentos contra sí mismos, los suicidas, los violentos contra el prójimo, los asesinos, los delincuentes. Entonces aquí encontramos a los violentos también siendo castigados. Luego encontramos a los fraudulentos. Pregunta, ¿quiénes encajarían acá como fraudulentos, chicos? ¿Quiénes encajarían como fraudulentos? Los que han, ¿no? Estafados, correcto. Los que estafan, los que engañan, muy bien. Los que traicionan a la patria, también. Los fraudulentos, ¿no? Acá están los corruptos, acá está todo el Congreso, ¿no? Y alguno que otro. Y por último, hemos llegado al cosito. ¿Cómo, profesora, que al cosito? Claro, donde está la parte más fría del infierno, porque Lucifer con sus alas los congela. Encontramos a Lucifer porque es el máximo representante del pecado, el peor pecado de todos. Chicos, ¿cuál es el peor pecado de todos? Pregunto, ¿cuál es el peor? La traición. La traición. Para la Iglesia Católica, el peor pecado está dado a través de la traición. Así es, chicos. Entonces aquí encontramos a Lucifer porque traiciona a Dios rebelándose en contra de él, obviamente. Ahora, fíjate lo siguiente. Encontramos como los mayores traidores de la historia, ¿a quién? A Judas. Y Bruto y Casio, ¿a quién traicionaron, chicos? A ver, por historia. ¿A quién traicionaron Bruto y Casio? ¿Por qué son los traidores así históricos ahí, que están ahí siendo ahí devorados por Lucifer?
¿Qué dicen? A ver por aquí los chicos. Bruto traicionó a Julio César y Casio también. Los dos, ¿ah? Los dos. Bruto y Casio son los traidores, los que hacen que Julio César muera, ¿no? Se encargan de planear cómo asesinarlo, sacarlo del camino para quedarse con el nuevo trono del Imperio Romano. Entonces ahí están los traidores. Pregunto, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Porque vas a voltear. Recuerda que el infierno está como embudo, como un cono invertido. Volteas el cono, 180 grados, y estamos ahora en el purgatorio. Yo pregunto, chicos, mis estimados estudiantes, ya, si al infierno van los pecadores y al paraíso van los que han obrado bien, ¿quiénes van al purgatorio? Por favor, dime. Vamos, que dé efecto tu catequesis de domingo a los que ibas antes, las misas de cuando en cuando. ¿Quiénes van al purgatorio? Dicen por acá los cicleros, profesora. Muy bien, ¿quiénes van? Los que se arrepienten de sus pecados antes de morir. Así es. Por eso es que siempre cuando alguien va a fallecer llaman a un sacerdote para ver si se quiere arrepentir, ¿no? Claro, porque ya no vas al infierno, sino vas al purgatorio. ¿Y qué interesante tiene el purgatorio? ¿Por qué crees que se llama purgatorio? ¿Qué es la purga? Pregunto yo. A ver, vamos a ayudarnos. Acá tenemos que aprender de todo. Purificar, ¿no? Limpiar, eliminar todo lo malo y transformar en algo bueno. Ah, entonces al purgatorio van las almas que se arrepintieron y quieren ahora llegar al paraíso. ¿Te das cuenta? Cuando tú dices voy a purgarme, quiere decir voy a limpiarme, voy a sacar todo lo malo. Lo mismo hacen acá las almas que se arrepintieron de sus pecados. Van a limpiarse de todo el daño que han hecho, de todos sus pecados, para poder ascender al paraíso. ¿Qué te parece? Eso dice la Divina Comedia. Ahora, que sea cierto o no es otra cosa. Pero lo que estamos diciendo, estamos contando lo que explica la obra. ¿Sí? Ya está. Hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien con la explicación del purgatorio? ¿Todo ok? Sí, perfecto. Ahora fíjate, ¿te has dado cuenta de cómo está dividido el purgatorio? Lujuria. Tú como buen que has sido la catequesis. Esto que estoy mencionando, ¿qué son? Check, check, check. Son 7. ¿Los 7 qué? Los 7 pecados capitales. Aquí están todos los lujuriosos, los glotones, los que tienen avaricia, los perezosos, los iracundos, los envidiosos, los soberbios, siendo ellos los que se arrepienten de estos pecados y van a poder ascender al paraíso, ¿no? Ya está. Hasta aquí acompaña Virgilio a Dante. Luego, para ir al siguiente lugar, la pereza también es pecado, así que mucho cuidado ahí con todos los que no quieren, ay no, más tarde estudio, tengo flojera, no, lo dejo para la próxima. No, la pereza también es un pecado. Muy bien, ahora llegamos al paraíso donde todos vamos a llegar. Acá sus compañeros tienen preguntas existenciales, cuidado ahí, por favor, ahí para su curso de filosofía, creo yo, ¿ah? A ver, ¿por qué la pereza es un pecado? Ya, mira, pasa lo siguiente. Porque es lo malo de querer hacer tareas necesarias, ¿no? Es un pecado de espíritu, llamémoslo así, ¿no? Porque no tienes ánimo, no tienes el deseo de realizar actividades, ¿no? Como lo deberíamos hacer siempre. E incluso en la Biblia, el Señor, hay un pasaje bíblico donde dice, ¿no? Dios ordena el trabajo para el hombre. Por eso es que la pereza es pecado. Porque Dios quiere que sea el hombre un hombre trabajador. ¿Te das cuenta? Y como él no quiere trabajar, por la pereza se convierte en un pecador. Ya está. Muy bien, chicos, por favor, vamos a quedarnos acá una hora hablando de, de esto. Pero seguimos, mira, yo quiero que te fijes en lo siguiente. Esto de acá, esta imagen del paraíso, porque no es cielo, es el paraíso, y luego dentro del paraíso encontramos 9 cielos. ¿Qué te hace recordar la forma en la que está el paraíso? ¿Qué trae a tu mente? A ver, vamos. ¿Qué es eso? Pregunto, ¿qué es eso? Tú mismo eres, tú que estudias tanto, ¿no? Tú debes saber, eso debe venir a la mente, el sistema solar. Por supuesto, el sistema solar es representado a través de
el paraíso. Dante toma el modelo ptolomeico, el modelo que luego Copérnico también utiliza para especificar que, ¿no?, en la Tierra alrededor están el Sol y los astros. Ah, ahí está, por supuesto. Ahora, por eso es que cada cielo tiene, ¿no?, un eje, ¿no?, que Saturno, Júpiter y más. Y acá están todos los que hicieron el bien, ¿no? Y por último, el lugar más sagrado es el Empirio, donde llega Dante, ¿no? Y allí escucha una voz, que sería la voz de Dios hablándole a Dante. Pero él, cuando quiere verlo, lo único que hace es ver una luz que brilla y escucha la voz, y ahí termina la obra, con ese momento tan, no tan idealizado por el autor. Ya está. Voy a terminar. Chicos, ¿quedó claro lo que acabamos de ver? Ya terminamos con Dante, ¿ah? Por favor, si tienes ahí preguntillas, lo dejamos para el último, pero tenemos que seguir porque si no nos va a ganar el tiempo. Todavía nos falta otro aspecto más. A ver. Vamos, Renacimiento y Barroco. Después de la época medieval, ya en el siglo XVI, después del descubrimiento de América, surgen dos movimientos literarios. En el siglo XVI surge el Renacimiento y en el siglo XVII surge el Barroco, que se opone totalmente a él. Por eso es que encontramos un versus. ¿Ya, chicos? Ahora, fíjate lo siguiente. El Renacimiento tiene características importantes, pero vamos a ver, como es un movimiento en todas las artes, tanto en la pintura, en la arquitectura, en la literatura, en todo. Tenemos a Michel de Montaigne, a Nicolás Maquiavelo, Garcilaso de la Vega, Erasmo de Rotterdam. En el barroco tenemos William Shakespeare, Luis de Góngora y Miguel de Cervantes Saavedra. Mira, profesora, ¿cómo yo me doy cuenta de una obra barroca y de una obra renacentista? Mira aquí, esta obra, ¿de quién es? Es de Da Vinci, ¿no? Aquí vemos al hombre, ¿no?, en sus dimensiones, como si estuviera en movimiento. Y luego acá tenemos una parte de arquitectura de una iglesia. ¿Y cómo yo me doy cuenta que es barroca o es renacentista? Por las características. Por ejemplo, cuando vemos que hay una imagen del hombre, está tomando como centro al humano, al ser humano en sus dimensiones. Si es humanista, es renacentista. En el barroco vemos una mezcla de figuras, de formas, un desorden. Es barroco. Características, mira, en el Renacimiento vemos lo siguiente: un aspecto humanista, es decir, tomar nuevamente al ser humano en todas sus dimensiones y lograr así que se vuelva nuevamente el centro de todo. El ser humano en todas sus dimensiones, ver las virtudes, todo lo bueno que tiene el ser humano y centrar nuevamente en él, en el hombre. La literatura. Racionalista utiliza la razón para lograr ello. Y clasicista toma como modelos a los clásicos, a los griegos. Eso es el Renacimiento. Por otro lado tenemos al barroco, con una actitud pesimista de la vida después de haber vivido la época medieval. Buscan la originalidad, ellos son muy creativos, buscan ser únicos, ¿no?, en lo que ellos hacen, buscan siempre una nueva técnica, una nueva forma, una nueva combinación. El estilo intrincado, el estilo enredado, el estilo que no se entienda, un estilo desordenado en sus pinturas, en su arquitectura, hasta en la escritura. Y la ruptura del equilibrio. Ellos, a diferencia de los renacentistas, no buscaban, como los griegos, la forma y el contenido, sino más bien podría ser diferente, ¿no? Forma, una obra que tenga buen contenido, pero no necesariamente buena forma. O buena forma, pero no necesariamente buen contenido. Rompen el equilibrio que proponían los griegos, que eran los clásicos. Muy bien, ahora tenemos, ¿quién es esta figura? Mira, tenemos a Shakespeare, el cisne de Avon. ¿Tú sabes por qué le llaman el cisne de Avon? A ver, datos curiosos, ¿no?, como diríamos acá. ¿Por qué le llaman el cisne de Avon? Ya, dícese por ahí. No, por el romance no es. Te cuento, mira. Lo que pasa es que Shakespeare tenía un amigo también. Bueno, como todos, ¿no? Todos tenemos amigos, profesora. Es que Shakespeare era un hombre bastante elegante,
elegante, tenía una actitud muy buena, un hombre culto, en su forma de vestir, pulcro. Entonces su amigo, ¿no?, que él tenía, le dijo, ¿no?, tú pareces un cisne, o sea, por la elegancia, por la pulcritud que manifestaba. Y como él nació en Avon, en esa ciudad de Inglaterra, pues le ponen el cisne de Avon. Ahora, disculpa, Shakespeare, si bien es cierto, representa el barroco, yo te podría decir que también tiene aspectos renacentistas. O sea, tiene unas gotas así, 3 gotitas de renacentista en sus obras. Te voy a explicar por qué. Mira, tenemos las tragedias más importantes de Shakespeare. Ojo que también escribió comedias, pero vamos a enfocarnos en las tragedias. Otelo, que el tema central son los celos desmedidos de este rey por su esposa. Romeo y Julieta, el amor puro de estos dos adolescentes. El rey Lear, la ingratitud de parte de los hijos al padre. Y Macbeth, la ambición desmedida de un soldado que quiere conseguir todo. Profesora, Hamlet, la duda y la venganza. Yo te hago una pregunta. Esto de aquí, venganza, ambición, celos, amor, duda, ¿esos qué son? ¿No son aspectos propios del ser humano? ¿No son acaso emociones, sentimientos que solo nosotros podemos expresar o sentir? ¿O no? ¿Verdad? Claro, ¿quién es el único ser que podría tener ambición? El único que puede tener duda, el único que quiera vengarse, el único que puede sentir celos, amor, el único que se puede sentir ingrato ante la familia. Nosotros. Ahí está el aspecto renacentista de Shakespeare, en la parte humanista, antropocentrista. Ahora, ¿dónde encontramos la parte barroca? Bueno, en crear originalidad. Crea la técnica, recurso del teatro dentro del teatro. Hasta este momento no ha habido nadie que utilizar esa técnica. Es original. ¿Te das cuenta? Es original, chicos. La técnica del monólogo en escena, cuando Hamlet está reflexionando, ¿no? Ser o no ser, he ahí el dilema, no sabía, ¿no? Piensa y reflexiona, tiene un tono intimista consigo mismo. Esta obra tiene 5 actos y es una tragedia, por lo tanto va a terminar en muerte de todas maneras. Muy bien, Hamlet. Cuenta Hamlet, ¿no?, que él era el príncipe de Dinamarca. Hace muy poco había muerto su padre y él estaba muy triste por este hecho. Pero ¿qué pasaba? A él no solamente le embargaba la tristeza, sino también la duda. ¿Por qué? ¿Cuál era lo que más le tenía ahí, como, llamémoslo así, en la cabecita, rondando, rodando, rondando? El hecho de que su madre, Gertrudis, a los pocos días que su padre muere, ella se casa con su tío Claudio. Yo te pregunto a ti, ¿por qué una mujer que dice haber amado a su esposo se casaría con el tío de su hijo a los días? ¿Cuál habrá sido el motivo? Y esa misma duda era la que tenía Hamlet. Y no lo dejaba en paz, no entendía por qué había sucedido ello. Entonces, ¿qué pasa? Un día estaba Hamlet en su habitación y de repente tocan su puerta. Y adivina quién era. Uno de los criados, que se llamaba Horacio. Y Horacio le dice a Hamlet, Hamlet, tienes que venir conmigo a los corredores del palacio. Y Hamlet le dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Le dice, ¿no? Lo que sucede es que los soldados que están allí dicen haber visto el fantasma del rey. Y Hamlet le dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Estarán alucinando? ¿Cómo van a decir que han visto el fantasma del rey? Y Horacio le dice, sí, si quieres acompáñame, vamos a verlo. Entonces Hamlet va con Horacio, ¿no? Recorre el palacio y no ve nada. Entonces piensa que le están tomando el pelo, ¿no? Que le están mintiendo. Entonces Hamlet decide volver a su cama. Se va a su habitación nuevamente a seguir durmiendo. En la noche, mientras él dormía tranquilamente, empieza a escuchar una voz que le decía, Hamlet, ¿no? Hamlet. Y escuchó esa voz que lo levantó y vio delante de él al fantasma de su padre, a su padre allí,
Y Hamlet no sabía si lo que veía era real o un sueño. Él le revela el verdadero asesino, el verdadero motivo de su muerte. Pues resulta que su tío Claudio, mientras el rey dormía, le echó a su oído veneno, dejándolo así muerto en su habitación. Entonces Hamlet, al escuchar esa revelación, ¿qué hace? Decide vengar la muerte de su padre porque él se lo pide. Le dice, venga mi muerte, Hamlet. Entonces Hamlet, ¿qué va a hacer ahora? Va a fingir locura, va a fingir que ha perdido la razón y eso va a hacer que el rey Claudio empiece a preocuparse. No entiende por qué Hamlet está actuando como un loco, así que decide llamar a dos amigos de Hamlet, a Ricardo y a Guillermo, para que averigüen ello. Pero Hamlet se da cuenta que han sido enviados por el rey Claudio, así que no les cuenta nada. Luego, un criado del palacio llamado Polonio, que sabía que Hamlet tenía una relación con su hija Ofelia, al ver la actitud de Hamlet pensaba que era también porque su hija y él estaban separados, ya que Polonio no quería que esté con él, ¿no? Porque Hamlet era el príncipe y su hija no era nadie. Entonces envía a Ofelia a hablar con Hamlet para que vea por qué se está comportando de manera tan extraña. Y Hamlet no le cuenta nada a Ofelia y le pide más bien que se aleje de él, que ya no lo busque más. Entonces se da cuenta Polonio que su hija no era el motivo de la locura de Hamlet. Entonces luego pasa lo siguiente. Ricardo y Guillermo le cuentan a Hamlet que hay un grupo de una caravana de teatro que ha llegado al pueblo. Entonces a Hamlet se le ocurre la idea de traerlo al palacio. Cuando le trae al palacio esa caravana de actores, le pide que escenifiquen cómo es que su padre ha muerto. Les dice qué tienen que hacer para ver la reacción de su tío Claudio en el palacio. Él, al ver que su tío Claudio, frente a la puesta en escena, sale de la sala del palacio, confirma que efectivamente él asesinó a su padre. Luego, ¿qué hace Hamlet? Va a hablar con su madre, la busca y cuando le va a preguntar ve que algo se mueve en las cortinas de la ventana, pensando que es Claudio, le atraviesa la espada, pero en realidad era Polonio que estaba escuchando la conversación. Ante esto, Hamlet es enviado en un barco a Inglaterra con el fin de asesinarlo al llegar. Pero Hamlet, al descubrir eso, se escapa del barco, vuelve a Dinamarca y cuando vuelve, adivina qué se entera, que Ofelia se ha suicidado, se ha tirado a un río y se ha matado porque descubrió que su amado Hamlet había asesinado a su propio padre. Entonces Laertes, el hijo de Polonio, hermano de Ofelia, quiere vengar la muerte también de él y decide enfrentarse a un duelo. Claudio le dice a Laertes que para asegurar la muerte de Hamlet van a envenenar la espada de este para que no falle. Se da esta escena, este duelo. Gertrudis, la madre de Hamlet, está allí y por casualidad toma una copa de vino que estaba envenenada y cae al piso. Hamlet y Laertes se están enfrentando. Laertes atraviesa con su espada a Hamlet, la espada cae al piso, las espadas se intercambian y es Hamlet también quien hiere a Laertes, ambos agonizando, y Hamlet con su última energía agarra su espada y también se la atraviesa a Claudio. En la escena están tirados en el piso Gertrudis, Hamlet, Claudio y Laertes muertos. Ahora, profesora, ¿quién va a ser el nuevo rey de Dinamarca? Pues el rey Fortinbras, que siempre había querido apoderarse de Dinamarca, que estaba esperando el momento para atacar. Y ahí termina la obra. ¿Comentarios? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la obra? ¿Cuál de las dos les gustó más? ¿La Divina Comedia o Hamlet? ¿Qué dicen por ahí? A ver, el pueblo, la gente, los estudiantes que han estado atentos a toda la clase. Muy bien, a ver, ¿con cuál se quedan? Algunos dicen la Divina, la Hamlet. Les paso el link, ingresen al toque para el quiz de 2 preguntas. Por favor, aceleren. Al toque, chicos. A algunos les gustó la Divina Comedia.
Muy bien, vamos 11. Al toque, chicos. F5, actualiza. Bueno, a muchos les ha gustado la Divina Comedia. Esa obra en realidad es una obra didáctica, de enseñanza. Lo que quería lograr Dante era conseguir que las personas reflexionen sobre su mal actuar, ¿no? Que dejen el camino de vicio, de pecados y más bien vuelvan, ¿no?, a la fe cristiana. Ese era el objetivo. Por eso decimos que la Divina Comedia es una obra didáctica, de enseñanza, quien lo lee. Ya está, 19, los demás, por favor, vamos, 20, ya está, 21, somos 50 y solamente hay 20. Uy, ¿qué pasa con los demás, chicos? Tímidos me salieron ahora. Así quieres ingresar a la uni, por favor. Un ingeniero tiene que ser aventado, siempre tomando la iniciativa, sin miedo. Ah, claro, la Divina Comedia es mucho más complejo también, ¿no? Tienes que conocer bastante historia también, porque personajes de la historia, personajes de la literatura, de la filosofía se ven involucrados. Muy bien, empezamos con los que están, ¿no? 23. Ya no hay más, 24. Ya, a ver, empezamos. A ver, al toque, ¿ah? Un minuto para que marques las dos preguntas. A ver, vamos terminando ya. Ya está, a ver. A ver. Parece que se están confundiendo algunos, ¿ah? Cuidado por ahí, ¿ah? Vamos a darle fin. A ver. Y vamos a ver quiénes son los 3 de esta semana. Ya está. Y nos quedamos con Michelle, Milko y Jesús. Perfecto. También está Víctor, Valerie, disculpa, Ryan, Brad, Frank. Ahí está. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Y las dos preguntas cuáles eran? Rapidito nomás. La primera pregunta decía, ¿no? Indique la alternativa incorrecto sobre la característica de la literatura medieval. Aquí, ¿cuál era la clave? De todas maneras, la B. ¿Acaso en la época medieval se podía tener una actitud científica y crítica? No, te censuraban, no podías decir nada en contra de la iglesia cristiana. Y por último, tenías que relacionar las obras de Shakespeare con la emoción que transmitían, ¿no? Y ahí era la C, la clave. Muy bien, chicos, hemos terminado la clase. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Ha sido